Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Bernie Toys. Hemos visitado el centro comercial Zoco Córdoba. Y así, con estas sencillas palabras, comenzó una maravillosa aventura que ahora mismo cumple 3 años. 3 años desde que comenzáramos sin ningún tipo de medio y con muchísima ilusión. Y con la ayuda inestimable de 2 colaboradoras que se estrenaron en nuestro primer vídeo. Y además lo que me gusta ha sido que ha hecho a Dumbo y a Superman, que si no habéis fijado, ahí está, en el circo dentro está Superman. Vamos a buscar a Superman. Victoria, ¿cuál te ha gustado a ti más? ¿O qué te has comprado? ¿Qué es lo que más te ha gustado de los clips? Me ha gustado la foca que cogió, todo lo que he cogido yo, que me he De comprado. todo lo que has cogido y de todo lo que te has comprado, ¿te ha gustado todo? Y así, de esta forma tan humilde, empecé a enseñaros poquito a poco mis pequeños tesoritos de Playmobil y empezamos a hacer nuestras pequeñas excursiones en familia para dejar constancia de todo ello en el canal. Muy poquito a poco empezamos a hacer amigos, porque siempre habéis sido mis amigos, desde que no éramos nadie, hasta los casi 4000 bernardiásticos jugueteros de hoy en día. Desde el principio tuve muy claro que todas las líneas jugueteras eran bienvenidas en el canal, pero di preferencia a mis queridos Playmobil medievales de los 90, que son los que primero coleccioné y de los cuales me percaté que apenas existían vídeos en YouTube. ¿Todavía no te has suscrito a Bernie Toys? Suscríbete, la campanita. Aquellos vídeos tan sencillos que incluso en muchas ocasiones se hicieron con juguetes prestados por mis amigos, apenas tuvieron calidad, pero les sigo teniendo un cariño enorme. ¿A que no sabéis lo que es un unboxing? Sí, tuve que meter muchas payasadas para hacerme notar, pero es un terreno en el que me manejo como pez en el agua. ¡Qué grande, Juanito! Así que para celebrar este tercer aniversario he elaborado con muchísimo cariño el top 10 de mis mejores vídeos, en el que no están todos los que son ni son todos los que están. Playmobil medieval en Bernie Toys. Y hasta me hicieron una intro. Felicidades, papá, te quiero mucho. En el número 10... Seiya, Caballero de Pegaso, primera armadura. Es la que más me gusta, la disfruto muchísimo con mis niñas y me queda pillado. Y el domingo yo estaba presto y dispuesto a ver el segundo episodio de Bioman cuando de repente entonando cuenta su canción, la canción de los héroes. empiezo a ver esto, empiezo a ver lo otro y me quedé todo loco. Me costó muchos años de espera y muchísimo trabajo poder conseguir a Seiya, Caballero de Pegaso, en su primera versión, en su primera armadura, como yo lo llamaba de pequeño, con su casco integral, la que vimos en la serie, no la de la maldita felpa que vimos en la colección Vintage y en la colección Might Cloth muchos años después. Por supuesto, Seiya es mi personaje favorito, y no por el hecho de ser el protagonista, sino porque por muy grandes que sean las adversidades y por muy grande sea la hostia que te metan, siempre levántate y sé como Seiya. Eleva tu cosmos y lucha hasta el final. El caballero del dragón se ha suscrito a Bernie Toys.
el Caballero del Dragón se ha suscrito. En el número 9, el castillo medieval de Playmobil 3667. Fue, junto con el halcón milenario de Kenner de The Power of the Force de los años 90, mi primera pieza como coleccionista. Ambos los compré en 1997 y a día de hoy todavía me emociono con su corte clasiquísimo, que es conocida popularmente como la Torre del Barón. El 3667, que es este castillo fortaleza que vamos a ver, y el Super 3666, que es la madre que parió a todos los castillos de Playmobil, que es un castillo su pórtico de entrada, sobra decir su tono gris, que todos los torre vídeos que achaparrada forman parte y sus de este soldados top bravos y nobles, los tenéis pues, se disponibles en una asemejan lista mucho de al reproducción descrito por al George final R. de R. este en vídeo, la saga de en el comentario fijo y también en la descripción. Podéis dejarme en los comentarios cuáles son vuestros vídeos favoritos de la historia del canal, porque como he dicho antes, ni son todos los que están, ni están todos los que son. En el número 8, mi amigo Juan Carlos me dejó su fuerte de indios y vaqueros. Sabéis que iba a salir vestido de metalero, ¿eh? ¡Suscríbete! Y mis ganas de jugar, cogí este fuerte, cogí los indios y me fui al campo a jugar. Mi querido amigo Juan Carlos, compañero mío del colegio desde que estábamos juntos en el parvulario, me prestó su viejo fuerte de madera y sus pocos indios y vaqueros que le quedaban de su infancia para hacer este maravilloso vídeo que grabé en Extremadura junto a casa de los abuelos. Una aventura épica de indios y vaqueros como no se ha escrito ninguna otra, con la maravillosa música de mis queridos Joan y José Luis Larriba. El número 7. ¡Qué pedazo de lote de juguetes vintage españoles! ¡No! Un auténtico regalazo que me hizo un bernardiástico juguetero de pata negra que siempre ha querido permanecer en el anonimato y del que soy consciente hay muchos coleccionistas que se pegan tortas por tener. Vamos a ver esto qué es. Ya. Tenemos por aquí. Mira lo que hay por aquí. Un error de empaque. Lo que es el robot espacial empaquetado en uno del oeste. Airgun Boys, tío. ¡Cómo mola! Que vienen cajas. Que vienen cajas de Airgun Boys. La caja. Esto pasaba mucho con los amos del universo. En el número 6, dos vídeos en uno. El Museo Vintage de Osuna, regreso a la infancia. Muy buenas a todos mis queridos bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy. Hoy vamos de excursión en familia. Viene aquí hasta la jefa. Qué bueno, raza. Aparcadillo. ¿Peque? Y la Pitu.
Fue un viaje en familia y una experiencia maravillosa. Y allí nos esperaba su director. La broma de Jesús Cansino y la rima te la han hecho muchas veces, me imagino, ¿no? Escribidme en los comentarios con qué rima Jesús Cansino. Tremendo. En el número 5, los mejores playsets de Playmobil de la historia. En este mítico vídeo en el que le repartí cera a Playmobil, siempre en clave de humor, repasamos los que a mi juicio son los mejores playsets de la historia, en el que ni siquiera están todos los que son, y tampoco son todos los que están. Y todas las veces Damos de comer a los cerditos, a las gallinas. fue en mi caso concretamente con el cortijo de mi abuelo Bernardo y de mi abuela Luna, en el que pasé grandes momentos en mi infancia y en mi adolescencia, y del cual pues de vez en cuando puedo disfrutar con mis niñas. Y con el tractor nos vamos a... En 1991 aparece por primera vez este barco. Este no es un barco cualquiera. ¿Cualquiera? Es el barco pirata más temido de esta era. La goleta lo persigue. ¿Tú qué eres, pirata o marinero? El castillo medieval de Playmobil se engalana. Este castillo medieval que... ¡Fuerte rondada a la vista! ¡Casi los alcanzan! ¡Ya sale la caballería en su ayuda! Bom dia! Toda a gente está muito atarefada na casa. En el número 4, ¿cómo encontré a He-Man Espada Luminosa? En esta magnífica aventura os cuento cómo encontré este super lote de infancia, terminó acuñado con todo el cariño y el Bernie amor del mundo, en el cual como pieza estrella estaba el famosísimo He-Man Espada Luminosa versión española con todos sus accesorios. He-Man también está suscrito a Bernito. En el número 3... todos mis vídeos de noticias y novedades en el canal. Sin duda alguna, es un hecho. El pistolero más rápido del oeste y que más llame la atención en una noticia o en una novedad va a tener un altísimo nivel de audiencia. Y eso, en muchas ocasiones, me ha reportado darme a conocer a muchísimos nuevos bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy, y es por ello que le estoy tan agradecido como para que ocupen un lugar de altísimo privilegio en este top por derecho propio. En el número 2, mi amigo Juanma se volvió loco. Mi querido amigo Juanma Serrano, también compañero mío de colegio desde que estábamos en el parvulario, en un gesto de infinita generosidad para conmigo y para con el canal, me regaló todos sus máster del universo de su infancia, de cuando él era pequeño. La verdad que le tengo un recuerdo buenísimo a este vídeo, conservo sus figuras como oro en paño, todavía estoy buscando complementos para completar algunas de ellas y por derecho propio este vídeo siempre estará en mi top 3 de vídeos favoritos, ya que le guardo un cariño enorme y en honor a la verdad fue realmente el vídeo que por ese gesto de amor y de generosidad puso en órbita a este canal. Y en el número 1 solo puede ser
el barco pirata 3550 de Playmobil. El barco pirata 3550 de Playmobil, que salió a la venta en 1978 y estuvo a la misma hasta 1990, es, sin duda alguna, un juguete que por derecho propio se ha labrado uno de los huecos más importantes en la historia del juguete mundial. Es más, simplemente entre muchísimos millones de niños de nuestra generación, decir las palabras barco pirata evoca recuerdos maravillosos. Una pieza que es la de vigía, carajo. Por lo tanto, la frase típica no veo un carajo, ya podéis sospechar de dónde viene. Líneas clásicas, sencillas y majestuosidad al mismo tiempo, evoca cientos de batallas transcurridas en el suelo de mi habitación entre los Cleats, los Air Gun Boys, los indios y vaqueros. Sin duda alguna, el barco pirata de Playmobil siempre ocupará un lugar especialísimo en mi corazón. ¿Cómo? ¿Que os vais ya? De eso nada. Aquí tenéis un bonus track como Dios manda. Ha sido tremendamente gratificante saber que estas sencillas reparaciones de figuras han servido a muchísimas personas para restaurar sus juguetes de infancia. El Vernitaller es una sección muy entretenida y que me encanta. Cierto es que requiere mucho tiempo libre, pero no por ello podía dejar yo pasar la oportunidad de recordarla con todos vosotros. Más maravillosa, y ojalá pues en un futuro pues pueda hacer lo mismo con el He-Man español primera versión. ¿Y qué voy a contar de los directos? Lo he pasado tan bien con todos vosotros y con todos estos buenos amigos que habéis visitado el canal, que hasta cogí por costumbre haceros un pequeño tráiler cada vez que venís a Vernitoys. ¿Qué pasa por ahí, mundo cliqueros, mundo cliqueras? Hoy os quiero enseñar las compritas que hemos hecho en el trimestre, que hemos tenido suerte, hemos pillado un lote donde estaba también el tren del oeste. Ya tenemos 2 trenes del oeste. Había un kiosco con el coleccionable, salió que salió de Artaya, que salió, creo recordar que fue el buzo y el policía montada del Canadá. Y yo cuando vi, digo, coño, estos eran los Madelman. Total, que compro aquel fascículo, el primer fascículo que lo compro, lo abro, tengo los muñecos, veo, y cuando veo el fascículo y veo los muñecos, las cajas, digo, hostia, vamos, yo ni me acordaba. Voy a plantear un libro que no es para los super mega fans, sino un libro que tenga de todo y que sea para todos los públicos. Se lo ha llevado todo Raúl el Perón. Claro, sí, por supuesto, sí. La 9989 que estaba preguntando aquí el amigo Manuel. Y nos gustaría igual que las otras, pero como la llamaron He-Man y pretendía ser una continuación de He-Man cambiándolo, ya se nos cruzó y no lo queríamos. El público, el consumidor, el coleccionista, o sea, que está en nosotros de que Mattel en un futuro diga, oye, estas líneas alternativas que podemos anexar a la colección de Motu. Y pues bueno, ahí teníamos el contacto, pasó el tiempo y bueno, un día David... Un poco de DC, ¿no? De Superpowers, que fue una colección de las primeras que a mí me engancharon junto a esta. Hay unas cuantas. En principio, ya te digo que el australiano es el santo grial. No me rindo, porque no me rindo, y algún día lo tendré. Vamos a nuestra primera pregunta. ¿Cómo así escogieron Playmobil y desde qué año están coleccionando esta línea? Vamos con Rafa, por favor, te escuchamos. Pues nada, yo creo que como casi todos los que estamos aquí, comienza la afición desde chico, desde pequeño.
nos empezamos a aficionar a los muñecos con los regalos que nos van haciendo. Y en mi caso, lo que le has dicho Miguel Ángel. Que he tenido Big Jeans y que soy gilipollas, porque los vendí casi todos y tenían muy buenas piezas en muy buen estado de conservación. Y me arrepiento profundamente porque me encantan esos muñecos. Y entiendo que te gusten, porque son la hostia esos muñecos. Bueno, amigo, Bernie Toys. Para los que no te conocen, amigo, contanos de dónde sos, a qué te dedicás, con quién estás casado, cuántos hijos tenés. No, mentira, todo eso no. Simplemente. Sí, claro, sí, y que luego, a ver, que tú te esperas, porque así lo hicieron, te dieron a entender que Kylo era como la reencarnación de Vader, y esto era una copia barata del chino, esta churrada. Y cómo no, agradecer a todos y cada uno de vosotros los que habéis aportado vuestro granito de arena para que este canal sea una realidad. Mis bernardiásticos, jugueteros del ayer y de hoy, de pata negra. Todos mis vídeos son como los hijos. Ninguno es perfecto, pero se les quiere con todo el alma. Los que me conocéis bien sabéis que soy muy amigo de mis amigos y que la piedra angular de mi vida es mi familia. Y sin duda alguna, la gran culpable de que hoy estemos aquí casi 4.000 bernardiásticos jugueteros es sin duda mi esposa, que me pegó ese empujoncito que me hacía falta para iniciar con esta hermosa aventura y que sin duda ha sido mi compañera en muchísimos vídeos, muchísimos viajes, muchísimas excursiones juntos que hemos vivido y que seguiremos viviendo juntos. Desde hoy y hasta que seamos más de 1 millón de bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy. Un fuerte abrazo y como siempre, desearos que paséis una feliz semana para todos.